Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio de Abogados de Córdoba. Voy a pedir una solicitud de rigor, que silenciemos nuestros celulares o lo pongamos en modo vibrar para no interrumpir el normal desarrollo de cada uno de los paneles. Le damos la bienvenida desde nuestro Colegio de Abogados. Agradecemos la presencia y el acompañamiento hoy aquí de las autoridades de nuestro colegio profesional, en la persona del doctor Santiago Morra, nuestro secretario académico. Agradecemos también la presencia como panelista, pero a lo largo de esta jornada, de la presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Córdoba, la CPI Virginia Manzotti, a sus colegas del directorio que también se acercan y están presentes hoy en esta jornada. Destacamos que este evento tiene que ver con una agenda que se ha ido construyendo y que pretende construirse en el tiempo entre una de nuestras salas, que es la Sala de Derecho de la Propiedad Horizontal, quienes hoy están aquí también presentes y son los organizadores de esta propuesta, el doctor Ricardo Nicolás y Matías Mondino. Agradecemos el sumar permanentemente propuestas desde la sala. Para decirlo de esta manera, dos colegios pensaron una agenda en común, se están llevando adelante actividades académicas, proyectos académicos en común. Esta no es la primera oportunidad, es el tercer, cuarto evento que se realiza de esta manera, en la sinergia y en la inteligencia de trabajar entre el Colegio de Abogados de Córdoba y el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Hemos tenido oportunidad de disertantes y paneles del Colegio de Abogados estar en eventos o en el ámbito del Colegio de Inmobiliarios, y hoy, fruto de esa sinergia y de esa conjunción o alianza estratégica, muchos de los paneles tienen que ver con la presencia de algunos referentes del Colegio Inmobiliario aquí en nuestra casa. Agradecemos también a los distintos disertantes que le dan vida a los paneles. Vamos a tener 3 paneles, como estaba allí en la difusión que hemos realizado. Y le solicitamos, lo venimos realizando en todos los eventos, que se tomen unos minutitos al finalizar la jornada y que completen la encuesta, que para nosotros nos genera una devolución y un material o un insumo muy importante para saber cómo venimos con las capacitaciones que realizamos, y porque allí también ustedes tienen la posibilidad de ponernos o proponernos nuevos temas de agenda de capacitación, así que también le agradecemos esto. Bueno, para dar apertura y también para introducirnos en cada uno de los paneles, voy a pedirle al doctor Mariano Briña, que es el asesor letrado del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba, que se acerque, que nos dirija unas palabras y que también presente al primer panel. Muchas gracias y bienvenidos todos. Buenas tardes. Bueno, en el momento en el que pensamos esta jornada de Derecho Inmobiliario, sabíamos que iba a ser algunos días después de la elección de presidente que hace muy poquito se dio. Y más allá que parezca coyuntural, cuando hablamos de inmuebles, cuando hablamos de derecho inmobiliario, no resulta baladí saber qué es lo que sucede con el mercado inmobiliario en un país bastante convulsionado, en un mercado inmobiliario en el cual generalmente se manejan precios en dólares, y eso hace que inmuebles, ¿sí?, que etimológicamente significa que no se mueven, también se ve desde el punto de vista comercial. En un mercado totalmente paralizado es muy agradable encontrar a tantas personas interesadas en esto que, si bien no tiene autonomía científica y didáctica en Córdoba, este derecho inmobiliario que desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, conjuntamente con la gente de la Sala de Propiedad Horizontal y Derecho Inmobiliario y conjuntos inmobiliarios del Colegio de Abogados, nos encontramos en un permanente incentivo a que las casas de altos estudios conformen especializaciones, maestrías, como por ejemplo se da en la provincia de Santa Fe a través de una especialización muy interesante que da la Universidad Nacional de Rosario, o en Buenos Aires, donde está muy instalado el tema. Entonces, la cuestión es que consideramos que conjuntamente los colegios profesionales debemos y tenemos la obligatoriedad de instalar este tema, porque permanentemente encontramos consultas y una voracidad académica por parte de todos ustedes. Tengamos en cuenta que un martes a las 2 de la tarde capacitarse en estos temas
resulta muchas veces engorroso. Entonces, le agradecemos su presencia. Vamos a presentar a los dos disertantes que van a abrir el primer panel, el doctor Franco Mondino, que es abogado, también en su momento fue corredor público inmobiliario, ¿sí? Tiene su formación hecha y ha dejado precisamente de ser corredor público inmobiliario y abogado para convertirse en fiscal de instrucción en lo penal económico de segunda nominación, es vocal de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y es docente de Derecho Procesal Penal de la Facultad de la Universidad Católica de Córdoba. Así que le vamos a brindar un gran aplauso al doctor Franco Mondino. Va a iniciar este panel el doctor Nicolás Vergesio, que es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, diplomado en Servicios Públicos por la Universidad Nacional de Córdoba, adscripto en la Cátedra de Derecho Administrativo y asesor jurídico de diferentes colegios profesionales. Un aplauso también para el doctor Nicolás Vergesio. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con el doctor Nicolás Vergesio, que va a hablarnos de derecho inmobiliario, que va a hablar la relación del derecho inmobiliario con los servicios públicos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias obviamente a ambos colegios, al Colegio de Abogados por recibirnos, al Colegio de Inmobiliarios también por ser gran promotor, a los coordinadores y en general, bueno, a todos los que hicieron esto posible. Sobre todo los que han venido en este horario, la verdad que muy buena convocatoria. Esperemos que le saquemos el fruto entre todos y que creo que al final vamos a poder hacer preguntas si es que el tiempo alcanza. Como presentaba recién Mariano, un poco el nombre del panel tiene que ver con tres elementos fundamentales que son los servicios públicos, los inmuebles y la seguridad eléctrica. Y la idea un poco de este panel y de mi ponencia puntualmente es marcar que el conocimiento del desarrollo, de la prestación, de la gestación, de la organización de los servicios públicos tiene un impacto muy fuerte en el ámbito del derecho inmobiliario. Es un aspecto, creo que es un aspecto del derecho inmobiliario que necesariamente debe ser conocido por los operadores inmobiliarios y por todos aquellos que estemos interesados en profundizar instituciones propias de esta disciplina incipiente, si se quiere. Veamos que la relación que tienen los servicios públicos con los inmuebles son íntimas y permanentes. Y no solo me refiero a los inmuebles que están destinados a vivienda. Los inmuebles que están destinados a vivienda, obviamente, van a tener también normas o reglas específicas que van a venir a estar dados por el derecho al acceso a la vivienda digna, que hay un panel específico, el tercer panel sobre ese tema, pero también aquellos inmuebles que tengan otro destino, comerciales o industriales, también van a estar absolutamente condicionados por los servicios públicos a los cuales accedan. Prestemos atención a eso, el destino de un inmueble tiene necesariamente que ver con los servicios públicos a los cuales accede, con los cuales cuenta. Además, y obviamente, el valor económico de un inmueble está necesariamente influenciado por los servicios públicos con los que cuenta. Y no solamente con los servicios públicos domiciliarios, que va a ser el objeto específico de esta charla, sí que son aquellos, obviamente, como el nombre lo dice, que están a través de una conexión física vinculadas al inmueble, sino también en general de los servicios públicos no domiciliarios, como puede ser el alumbrado público, la recolección de residuos, el transporte público o la accesibilidad que haya al lugar donde esté emplazado el inmueble. Va a determinar claramente el valor del inmueble de que se trate, el valor económico. Entonces, no es un dato menor hablar de servicios públicos desde la visión del derecho inmobiliario. Por eso me pareció muy interesante este desafío que lo venimos llevando ya desde hace un tiempito. Si bien tradicionalmente o desde la óptica tradicional del derecho argentino,
Uno puede decir que el derecho inmobiliario se emplaza en el ámbito del derecho privado, con sus normas y principios propios en el Código Civil y Comercial, mientras que los servicios públicos, como su nombre lo indican, pertenecen al campo del derecho público, concretamente del derecho administrativo. Nosotros, los operadores jurídicos, somos conscientes de que los límites entre el derecho público y el derecho privado están cada vez más desvanecidos, son menos claros y hay una influencia recíproca entre los dos sectores. El ejemplo más elocuente de esto es el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en 2015, donde está plagado de normas de orden público, en cumplimiento de esta técnica que los propios redactores del proyecto han dado en llamar constitucionalización del derecho privado, que no es otra cosa que lo que estoy diciendo aquí, la aplicación de categorías jurídicas o formas de razonamiento jurídica propias del derecho público en el ámbito del derecho privado. Claramente, el derecho inmobiliario y la operación, la compraventa de inmuebles y todo lo vinculado a esto no va a ser ajeno a este proceso y va a tener que impregnarse de normas y de reglas de este tipo, una de las cuales tiene que ver con los servicios públicos. Los servicios públicos hay que prestarle atención. Fíjense, por ejemplo, que la Constitución Provincial, ya desde el año 1987, consagra el derecho de acceso a la vivienda digna, y cuando lo consagra, expresa el derecho de todo habitante a acceder a la vivienda digna, la cual, junto con los servicios conexos y la tierra necesaria para emplazarse, tienen un valor social fundamental. Así dice. Y fíjense que dentro del derecho al acceso a la vivienda digna consagra los servicios conexos, que no es otra cosa que los servicios públicos. Tengamos en cuenta entonces que desde 1987 nosotros en nuestra Constitución local tenemos consagrado positivamente este derecho en la recepción del constitucionalismo social que ha hecho nuestra provincia desde aquella época. Creo que hoy en día está más vigorizada a partir de la reforma del 94 y hoy sobre todo cuando ya nuestra Corte Suprema, los fallos de la Corte Interamericana están dando una operatividad mucho más clara a este tipo de derechos, entonces se ha visto todo reforzado desde los tratados internacionales. Servicios públicos, una conceptualización breve para saber de qué hablamos de servicios públicos y para ver después cuáles son los temas. Obviamente que desde el campo del derecho administrativo va a ser, hay muchas discusiones respecto de qué se entiende por servicio público. Es claramente una noción eminentemente contingente en el tiempo y en el espacio. Lo que es servicio público en un lugar y en un momento puede no serlo en otro. Pero básicamente lo que me interesa que quede para esta charla, o transmitirle, o por lo menos mi opinión en este sentido, de que es una actividad económica, es una actividad material, de prestación positiva del Estado, y que va destinada a la satisfacción de una necesidad colectiva, de una necesidad de interés general. Y ahí para mí está el punto central del asunto. La necesidad colectiva, la necesidad de interés general que subyace detrás de la prestación de este servicio. ¿Quién define cuál necesidad es pública? ¿En cuál necesidad está comprometida el interés general? Lo hace el Estado, y lo hace el Estado, a mi criterio, solamente a través del Poder Legislativo, a través de una ley formal que va a calificar a determinada actividad de servicio público. Entonces, lo que hace el Estado es, a través de una declaración formal, sustraer de la regla del libre mercado a una actividad que, por principio del sistema de libertad económica que tenemos en nuestra Constitución, podría ser prestado por cualquier persona, para titularizarla para sí y definir quién lo puede prestar, cómo lo debe prestar y a qué precio lo puede prestar, es decir, le va a fijar la tarifa. La nota clave que me interesa que les quede en esta conceptualización de servicio público, además de la necesidad pública que va a satisfacer, es la ausencia de libertad. No hay libertad en el ámbito de los servicios públicos, ni para el prestador
ni para los usuarios. El prestador lo elige el Estado, no lo elige el usuario. Cómo lo presta, lo fija el Estado. Y la tarifa se la fija el Estado también. Que hay una problemática propia del servicio público que tiene que ver con lo que llamamos federalismo regulatorio, que en realidad es un problema propio del federalismo híbrido que tenemos en nuestro país, donde aparecen servicios públicos nacionales, como puede ser el gas, aparecen servicios públicos provinciales, como pueden ser la distribución de energía eléctrica, aparecen servicios públicos municipales, como la recolección de residuos, por ejemplo, o el alumbrado público. Y lo peor de todo es que no hay reglas claras, por lo menos no los autores y la legislación no están de acuerdo respecto de qué actividad económica corresponde a qué jurisdicción. Personalmente creo que la regla es la del federalismo clásico del 124, es decir, los servicios públicos corresponden originariamente a las provincias, salvo que se lo hayan delegado expresamente a la nación, o salvo que la actividad comprometa un comercio interjurisdiccional, como podrían ser las telecomunicaciones. Pero fíjense, por ejemplo, el tema del agua que históricamente o hace un tiempo era prestado directamente por Obra Sanitaria de la Nación, luego transferido a la provincia, y si recorremos, por ejemplo, el interior de nuestra provincia, nos vamos a dar con que hay lugares donde los intendentes consideran tenerla titularizada para ello al agua, en la capital donde la prestadora obedece a un contrato de concesión de la provincia. Hay realmente zonas grises, que creo que la dilucidación corresponde al derecho administrativo y obviamente donde hay enorme facción política en ese punto, pero que plantea un doble problema y que nos va a vincular ya en los problemas concretos. Primero, en cuanto a quién acudir en caso de controversia. Si tenemos un problema con el gas, vamos a tener que ir al Enargas o vamos a tener que litigar en la justicia federal, porque hoy en día la jurisdicción del gas es federal. Si tenemos un problema con la energía eléctrica o con el agua, vamos a tener que acudir al ente regulador provincial, al ERCEP, y en su caso el litigio se va a dar en la justicia ordinaria de la provincia. Entonces, en cada caso, lo primero que tenemos que ver es en qué órbita estamos, en qué jurisdicción se está prestando y si ha sido calificado como servicio público esa actividad. El segundo tema, que práctico de esta dificultad que llamamos federalismo regulatorio, tiene que ver con el conflicto de normas que se genera. Si nosotros decimos que el servicio público es algo público, pertenece al derecho público y no ha sido delegado por las provincias a la nación, entonces tiene una suficiente y gran autonomía para regularlo completamente, para fijar precios, para fijar condiciones de prestación, para fijar periodicidad en la facturación, para fijar los intereses, para fijar los sujetos obligados al pago, etcétera, a través de una regulación provincial. Ahora sucede que aparece, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley nacional, es una ley de derecho común, no es una ley federal, ya lo ha dicho la Corte, más allá que en un primer momento se creía que era una ley federal, es una ley de derecho común, complementaria del Código Civil y Comercial, y aparece claramente conflicto de normas entre los reglamentos de comercialización que se fijaron en las provincias con la Ley de Defensa del Consumidor. ¿A cuál le damos prioridad? ¿Al reglamento porque la provincia lo ha hecho en el marco de su autonomía provincial para regular una cuestión que es propia? ¿O al Código de Fondo, a la ley de fondo que dictó el Congreso de la Nación? ¿Es válido que el Congreso de la Nación regule cuestiones atinentes a las provincias? ¿El Código de Fondo solamente debería regir para los servicios que son federales o también para los locales? Aparecen estas preguntas. Hoy en día la jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, la solución que se busca es la regulación más favorable para el usuario, se aplica el principio indubio pro consumidor. No obstante lo cual, hay que ser cuidadoso con la aplicación de este principio en el ámbito de los servicios públicos, porque como dije antes, subyacen en una
necesidad de orden público que debe satisfacerse. No es una actividad libre donde el prestador elige qué hacer, sino que ya se lo han impuesto a través del Estado. Un conflicto, por ejemplo, que se puede plantear tiene que ver con la prescripción de las acciones. Este es un tema que puede interesar al que esté vinculado a algún inmueble. ¿Cuándo prescribe una deuda originada en el suministro de energía, de agua, cualquiera que sea el suministro? Código Civil y Comercial, la prescripción sería de 2 años a partir de la fecha de vencimiento, porque se considera que se trata de una obligación periódica, una obligación de vencimiento periódico, y por tanto rige la cláusula esta prevista en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, podría, y de hecho ha sucedido, una legislatura provincial fijar una prescripción diferente, mayor o menor, y en su caso, ¿cuál aplicaríamos? ¿Podría una legislatura provincial fijar que no solo los jueces sean los que puedan declarar la prescripción, sino un órgano administrativo, como puede ser un ente regulador o una oficina de defensa del consumidor? Fíjense incluso respecto de estas obligaciones naturales, que son las obligaciones prescritas, que es un mecanismo de las empresas prestadoras que cuando se va a solicitar el suministro, si la persona o el suministro donde lo quiere solicitar tiene deuda, le exigen que se ponga al día. Y sucede muchas veces que esa deuda está prescripta. Entonces el usuario dice, ¿está prescripta? Sí, no importa. A mí me la tenés que pagar igual, aunque esté prescripta en sede administrativa. En ese caso, hoy en día, el ente regulador está declarando la prescripción de las deudas, considerando que, todos saben que la deuda prescripta, el deudor puede pagarla y el pago no es repetible. No obstante lo cual, en estos casos, no es que el usuario ha decidido pagarla, sino que le están imponiendo la obligación de pagarla. No hay una elección voluntaria del usuario de abonar esa deuda, sino que se ve sometido a la única posibilidad para acceder al servicio es a través del pago de esa deuda. O fíjense, por ejemplo, en el tema de los sujetos obligados al pago. Ustedes saben que en los servicios públicos, en el agua y también en la energía, el cuadro tarifario se compone generalmente de un cargo fijo, que tiene que ver con la disponibilidad del servicio, y un cargo variable, que va a estar dado por los consumos que efectivamente registra el usuario, y va a ir variando el precio final que tenga que pagarse. Ahora bien, ¿cuál sería la naturaleza de este cargo fijo? Nosotros vemos que en cuanto a lotes baldíos en la ciudad de Córdoba, recientemente en el año 2018 la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación ha declarado la validez constitucional de este cargo fijo en una acción de amparo promovida por un titular de un lote baldío que no tenía conexión efectiva con la red pública, y se basó básicamente el fallo en el principio de solidaridad que subyace en los esquemas de prestación del servicio público. Y solidaridad, y usando en muchos momentos que el régimen tarifario también está inspirado por principios tributarios, que tienen que ver con el tributo, es decir, tarifa, tributo, son precios públicos, pero son diferentes, pero son primos hermanos, digamos. Entonces se declara la constitucionalidad del pago del servicio de agua por un lote baldío, por más que efectivamente no lo reciba, no esté conectado a la red. Ahora bien, en el mismo fallo, también para tener en cuenta, las cámaras civiles han declarado la inconstitucionalidad del pago de esta misma tarifa o tributo, depende de cómo se lo enfoque, para el caso de oficinas o cocheras que estén en inmuebles de propiedad horizontal y que no tengan una conexión física que les permita recibir el suministro de agua independientemente de los del consorcio. Eso sí, ya es jurisprudencia consolidada en el fuero civil. Yo no sé qué hubiese pasado si la misma cuestión se hubiese planteado en el contencioso administrativo, porque en los fallos civiles, obviamente que el enfoque ha sido mucho más civilista y dejando un poco de lado los principios de solidaridad o de tributación. Similar característica en cuanto a esto de el origen de las obligaciones y las formas de extinción de las obligaciones aparece con
el artículo 37 de la Ley 9087, que es el Estatuto Orgánico de la EPEC, lamentablemente que ha tomado nuevamente vigor en las últimas épocas, se ha hecho nuevamente famoso a raíz de la crisis, de la suba de tarifas, de los mayores índices de morosidad que se han presentado. Entonces apareció nuevamente la utilización de este artículo 37. ¿Qué dice el artículo 37? Además de establecer que la deuda por el suministro de energía eléctrica es título ejecutivo, para que lo pueda ejecutar la prestadora, faculta a perseguir su cobro indistintamente no solo al titular del servicio, sino también al propietario del inmueble, al ocupante o al poseedor. Hasta en una parte dice, con una redacción un poco cuestionable, que la deuda perseguirá el inmueble. Claramente el legislador provincial, no claramente porque no se entiende bien desde un punto de la óptica del derecho de las obligaciones, si lo que quiso hacer es generar una obligación solidaria legalmente o una obligación propter rem. Parecería que lo que quiso hacer es una obligación propter rem, que las obligaciones propter rem son aquellas que siguen a la cosa, que se originan en la cosa y que, dicen los civilistas, mejoran a la cosa. Y por eso se justifica que se traslade, que viaje con la cosa el sujeto obligado al pago. Por ejemplo, la obligación por medianería, la obligación por los gastos comunes. Es decir, se vio beneficiado después el titular posterior, por más que haya sido otro el dueño cuando se hizo el gasto de medianería, no puede oponerse al pago. Esto es una obligación propter rem. ¿Qué sucede con el caso de la energía eléctrica? ¿Es constitucional o no es constitucional ese artículo? Estamos más o menos, yo por lo menos lo veo muy parecido al caso del agua. O sea, una normativa provincial ha fijado una obligación vinculada al derecho de las obligaciones, que por regla general sería derecho de fondo. Entonces vamos a ver acá también esta dicotomía inicial que les planteaba respecto del derecho público y del derecho privado. Desde la óptica del derecho privado, por ejemplo, he leído artículos del doctor Márquez acá en Córdoba, específicamente referido al artículo 37, él sostiene que es inconstitucional. Que es inconstitucional por un doble orden de cosas. En primer lugar, porque la legislatura provincial no tendría la potestad para regular cuestiones vinculadas a obligaciones, que es derecho de fondo y que ha sido por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, delegado al Congreso de la Nación por las provincias. También dice, además de este vicio en la competencia, diríamos los administrativistas, dice Márquez que la norma también es irrazonable, porque el uso que hace quien esté, el locatario, el ocupante o quien fuera, no beneficia al propietario, no beneficia a la cosa. Si usó la luz y prendió la heladera, no es que dejó una mejora. Habla del principio del beneficio para el inmueble, que tiene que estar presente para justificar que una obligación sea propter rem. Ahora bien, mirando el mismo artículo desde la óptica del derecho público, desde lo que yo le decía antes, ¿qué vemos? Respecto al primer cuestionamiento, que la provincia tiene jurisdicción como titular del servicio y desde la lógica del derecho público para establecer todos los mecanismos, toda la organización del servicio y los mecanismos necesarios. Dentro de ello, establecer quiénes son los sujetos obligados al pago. En segundo lugar, entonces, sobre la base de eso, estaría justificada la competencia de la legislatura provincial. En segundo lugar, respecto del principio de beneficio, parecería que desde la óptica del derecho privado dejan de lado el principio de solidaridad que usó la Cámara para resolver el caso del cargo fijo para los inmuebles de agua, o el principio del sostenimiento del servicio público, que no se debe perder de vista que está destinado a la satisfacción de una necesidad colectiva. Es decir, se aplican otras normas y no solo la lógica del derecho privado al momento de la resolución de los casos vinculados a servicios públicos. Obviamente que después aparecen cuestiones de hechos, similar a la que le planteaba con la prescripción, que tiene que ver con un abuso del derecho al momento de utilizarlo por parte de las prestadoras, cuando, por ejemplo,
cortan el suministro en otro inmueble, no en el inmueble donde se generó la deuda, o cuando a un inquilino tercero que ni siquiera estuvo vinculado al inmueble de alguna manera al momento del hecho, no le conectan el suministro por una deuda anterior. Ya esos son puntos donde, por suerte también, aunque a través de jurisprudencia y de reclamos individuales, en el ente regulador se ha ido acotando esta práctica donde se usa esta cláusula de una manera un poco abusiva. Más allá de que hasta hoy en día no conozco fallo que haya declarado la inconstitucionalidad de esta norma, y si alguno lo conoce, vendría bien para seguirlo estudiando, pero no hubo pronunciamientos que lo declaren inconstitucional. El tercer punto de la charla, como para pasar un poco al tema de seguridad eléctrica y después darle paso al colega. Una presentación del tema de la Ley de Seguridad Eléctrica, que es la Ley 10.281, sancionada en el año 2015 y recién puesta en efectivo funcionamiento en el año 2017, el 1 de diciembre de 2017, está próxima a cumplir 2 años de vigencia. Esta ley tiene como objetivo que todas las instalaciones eléctricas de la provincia de Córdoba, sean públicas o privadas, cuenten con un certificado de instalación eléctrica apta emitido por un electricista habilitado. Y esta instalación eléctrica debe responder a determinadas características técnicas y materiales que van a estar determinados en la reglamentación. ¿Cómo es el esquema que diseña la ley para mostrar un poco también la peculiaridad que tiene? No es lo mismo que en el gas, sino que ha optado el legislador por, digamos, una técnica mixta de declaración jurada. Le pateó la pelota a los particulares y sobre todo a los electricistas. ¿Qué dice la ley? El principal, en un orden de prelación en cuanto a la responsabilidad por el cumplimiento de la ley, el principal responsable es el instalador, lo dice el artículo 5. Al emitir el certificado, el instalador se hace responsable de que esa instalación cumple con las condiciones técnicas que dice la ley y obviamente la normativa reglamentaria. El segundo son las distribuidoras de energía eléctrica en la provincia, la EPEC y las cooperativas en el interior. Tienen o no pueden, otorgar un suministro de energía sin que esté emitido este certificado de instalación eléctrica válida. Los terceros son los usuarios. Ya no están directamente dirigida la cuestión en contra de dirigidas a ellos, pero sí obviamente participan en esto. Y por último, estos 3 agentes, estas 3 personas involucradas, van a estar regulados bajo la órbita del ente regulador de servicios públicos, a cual pone como autoridad de aplicación de la ley, con amplísimas facultades, les diría. Es una ley muy cortita que delega mucho en la autoridad de aplicación y en el Poder Ejecutivo la reglamentación, y tiene, por ejemplo, la capacitación de los electricistas, la registración de los electricistas, el control y el seguimiento, la fijación de las normativas técnicas, todo a cargo de la autoridad de aplicación. Nosotros vemos que desde el punto de vista del corretaje inmobiliario, si uno ve la ley 9445, tiene la obligación el corredor inmobiliario de informar adecuadamente el estado fáctico y jurídico del inmueble. Entonces es muy importante, creo que hoy una instalación eléctrica, teniendo en cuenta lo que hablamos antes del servicio de energía, es fundamental conocer el estado en el cual se encuentra esta instalación eléctrica para poder tanto ofrecer al público ese inmueble, ya sea para una transmisión de dominio o para dar en locación, como también como para ofrecerlo, como también al momento de concretarse la operación. Es una información que se debe contar y que debe estar prevista. Porque la pregunta concreta, porque ya me dicen que queda poco tiempo, suele ser: ¿a cargo de quién es el certificado? ¿Del locador o del inquilino? ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Quién se tiene que comprometer? ¿Se puede dar en locación un inmueble que no tenga una instalación eléctrica apta? Miren, desde mi punto de vista,
El inmueble puede ser dado en locación en las condiciones en que se encuentre. O sea, aún sin certificado, sin instalación eléctrica apta. ¿Qué sucede? Si el contrato no estipula nada respecto de las condiciones de instalación y el fin, la finalidad o el destino del contrato de locaciones para vivienda, se entiende que ha sido dado con las condiciones como para acceder al suministro. Se entiende, dice el Código Civil, que ha sido dado con las condiciones para acceder a su destino, que sería de vivienda o cualquier otro. Entonces, por eso hay la importancia de la intervención del corredor inmobiliario. Que quede claro, ¿está certificado o no está certificado? Si no está certificado, ¿a cargo de quién será la certificación? ¿Del locador o del inquilino? Y van a decir desde la óptica del derecho del consumo, de algún punto de vista, no se lo pueden imponer al inquilino. Por lo menos personalmente considero que no es cierto. Rige la libertad negocial para fijar las condiciones respecto de cómo se entrega la cosa. Sí se confunde muchas veces cuando el contrato no dice nada y las instalaciones no están aptas y le cortaron el suministro. En ese caso sí va a corresponder al locador, porque el locador se entiende, en ausencia de previsión legal, que se la dio apta para el fin que se estipula en el contrato, que sería vivienda. Bueno, con esto yo cierro mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, me toca a mí entonces. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer al Colegio de Abogados por la invitación, al Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, a los coordinadores justamente de estas jornadas de Derecho Inmobiliario, los doctores Briña, Mondino y Nicolás, y por supuesto y especialmente agradecerle a todos ustedes que están invirtiendo tiempo y dinero en estas jornadas, esperando que escuchar algo útil, que descuento que será así, no por mí, sino por la calidad de los colegas que me acompañan en el panel. Bien, dicho esto, el tema que me convoca es la responsabilidad penal del corredor público inmobiliario. Y cada vez que hablo de este tema con colegas y amigos, advierto que es un tema que no está muy explorado y es primordial, entiendo, comenzar a abordarlo porque la responsabilidad que tiene el corredor público inmobiliario desde la óptica penal es muy importante y trae aparejadas consecuencias perjudiciales, obviamente, para el profesional en cuestión. Es por eso que voy a tratar de, vislumbrar un poquito de qué se trata todo esto. A modo de introducción, les quiero leer una noticia textualmente que ha salido en La Voz del Interior el 18 de octubre de 2019 que dice: sucesos, muerte de teología dudosa. Estudiante de abogacía de Nueva Córdoba habría muerto intoxicado con monóxido de carbono. Al parecer, abrió el horno para calefaccionar el ambiente y se fue a dormir. Tenía 26 años. En el departamento no se observaron elementos que presuman un robo o un suicidio. Todo hace presuponer que el deceso ha sido el martes o miércoles a la noche, cuando hacía mucho frío, manifestó a La Voz del Interior el comisario Leclerc. La joven habría encendido el horno para calefaccionar el ambiente, con las ventanas y la puerta principal cerrada, y luego se habría ido a dormir. No sé si han escuchado, han leído esta noticia. Y también otra noticia que seguramente han escuchado porque tuvo un mayor suceso en los medios, fue la del domingo 13 de octubre de 2019 que dice: potente explosión destruyó una pizzería de Avenida Fuerza Aérea, rescataron a 3 personas. Una de las principales hipótesis es que la explosión fue causada por una fuga de gas. Seguramente han escuchado, han leído de estas noticias y ahora van a empezar a entender el porqué, el motivo de esta charla y por qué esta clase de noticias en los medios tienen que ver con la actividad justamente del corredor público inmobiliario, que ha habituado principalmente a la intermediación, en la compra y venta y locación de bienes inmuebles. Pero para ello, y para empezar a analizar la responsabilidad penal, ¿a dónde nos tenemos que circunscribir o a dónde tenemos que acudir? Tenemos que ir a la ley que regula el corretaje inmobiliario en la provincia de Córdoba, que es la ley 9445 del año 2007, que establece en su artículo primero que el ejercicio del corretaje inmobiliario en el territorio de la provincia se rige por esta ley. Entonces, la 9445 del año 2007.
Y entre las funciones que establece para el corredor público inmobiliario en el artículo 14 establece que va a intervenir en operaciones de compraventa, de permuta, de transferencias y de locaciones de inmuebles. Y aquí, a partir de ahora, en el artículo 16 establece cuáles son las obligaciones para el CPI, para el corredor público inmobiliario. Es lo que nos decía el doctor, mi colega de panel, que es justamente publicitar de una forma clara, precisa y veraz, no solamente el estado fáctico del inmueble, que aquí vamos para los delitos que pueden influir en la actuación de un profesional como el corredor público inmobiliario, sino también jurídico. O sea, tenemos que publicitar de una manera verdadera el estado fáctico y jurídico del inmueble. Mientras que el inciso Q del mismo artículo establece que se deben proponer los negocios con exactitud, con precisión y claridad. Y acá ustedes van a